Hasta hoy, cuando cierro los ojos, siento aquellas manos grandes y sucias asfixiándome. Pero antes de comenzar esta historia, quiero que sepan que sobreviví para contarla. Y si estás pasando por algo parecido, quiero que sepas que tú también puedes sobrevivir. Me llamo Concepción Pérez Santana. Tengo 78 años hoy, pero mi historia comienza cuando tenía apenas 9. Todo el mundo aquí en Santa María del Valle, este pedacito de Oaxaca escondido a orillas del Río Grande, me conoce como Doña Conchita de la Farmacia. Durante más de 50 años fui la única farmacéutica del pueblo, aquella que ayudaba a todos con sus problemas de salud, desde una fiebre pasajera hasta los partos más complicados. Quien me ve hoy con este cuerpo frágil, cabellos blancos y arrugada como una pasa, no imagina que ya cargué con un secreto tan pesado que me doblaba la espalda mucho más que el peso de la edad. Nací en 1947 en una familia humilde pero respetada. Mi padre, Adelino, era carpintero de aquellos que transformaban un pedazo bruto de madera en una obra de arte. Mi madre, Josefa, cosía para las familias más ricas de la región. Éramos pobres de dinero pero ricos de dignidad, como mi padre siempre decía. Vivíamos en una casa pequeña pero decente de adobe y teja, con 3 habitaciones apenas. La sala que también era cocina, un cuarto donde dormían mis padres y otro donde yo compartía una cama de palma con mis 2 hermanas mayores, Teresa y Lourdes. La vida era simple, pero era buena. Nos despertábamos con el canto del gallo, comíamos lo que plantábamos en el patio y dormíamos temprano arrullados por el sonido de los grillos y sapos. Nuestra rutina solo cambiaba los domingos cuando íbamos a misa en la iglesia de la plaza, y una vez al mes cuando almorzábamos en la casa de mi abuela paterna, doña Antonia. Esas comidas eran todo un acontecimiento en la familia. Reunían a todos sus hijos, mi padre y sus 4 hermanos con sus respectivas familias. Era un día de abundancia, de comer hasta no poder más, de risas, historias, y para nosotros, los niños, de jugar con los primos que raramente veíamos. La casa de la abuela Antonia quedaba en un terreno grande alejado del pueblo, con un huerto en el fondo que parecía un pedacito del paraíso para nosotros los niños. Tenía mango, guayaba, capulín, tejocote, cualquier fruta que puedas imaginar estaba allí. La casa en sí era grande, de esas antiguas con muchas habitaciones, un corredor que rodeaba todo y un patio de tierra batida donde las gallinas escarbaban libremente. En aquel domingo fatídico desperté animada. Era día de comida en casa de la abuela, y eso significaba buena comida, juegos y aquella sensación de pertenencia que solo una familia grande puede dar. Mamá me arregló con mi vestido de domingo, uno azul claro con bolitas blancas que ella misma había cosido. Trenzó mi cabello con un listón que combinaba y me hizo prometer que no ensuciaría todo jugando antes de la comida. Concepción, hoy pareces toda una señorita, me dijo mirándome de arriba abajo con aquel orgullo de madre. Ya no vas a correr con los muchachos como un chamaco, ¿ves? Ya estás en edad de aprender a comportarte como una señorita. Prometí que sí, pero en el fondo sabía que en cuanto llegara allá, iría directo al huerto con mis primos. La libertad que sentíamos lejos de los ojos de los adultos era demasiado preciosa para ser desperdiciada. Fuimos a pie hasta la casa de la abuela, unos 3 kilómetros de camino de tierra roja. Yo iba saltando adelante, mientras mis padres venían detrás cargando una bandeja de enchiladas que mi madre había preparado para contribuir con la comida. Mis hermanas, ya señoritas de 15 y 17 años, venían justo detrás conversando sobre los muchachos de la iglesia que habían llamado su atención. Cuando llegamos, la casa ya estaba llena. Tío Checo, el mayor de los hermanos de mi padre, había venido con su esposa Laura y sus 3 hijos. Tía Dalila, la única mujer entre los hermanos, estaba con su marido Santiago y las gemelas, mis primas que tenían mi edad. Tío Manuel con su esposa Imelda y sus 2 niños, y luego estaba tío Gerardo. Tío Gerardo era el más joven de los hermanos de mi padre, apenas 6 años mayor que mi hermana Lourdes. No estaba casado y vivía con la abuela, ayudando a cuidar de ella y de la propiedad.
Siempre fue el favorito de mi abuela. Tal vez por ser el más joven, tal vez por estar siempre cerca. Era un hombre guapo, alto, con una sonrisa fácil y una risa que llenaba la casa. Todo el mundo quería al tío Gerardo. Contaba las mejores historias, sabía hacer trucos con cartas y siempre traía dulces en los bolsillos para repartir entre nosotros los niños. Yo adoraba al tío Gerardo. Cuando llegaba, corría a sus brazos y él me hacía girar en el aire llamándome princesita. Parecía preocuparse por mí de una manera especial, siempre preguntándome cómo me iba en la escuela, admirando mis dibujos, elogiando mis trenzas. Me sentía especial cuando estaba cerca de él, como si fuera la sobrina favorita. Y tal vez, de alguna forma enfermiza que no comprendía en aquel entonces, realmente lo era. Aquel domingo la comida fue servida en el gran patio bajo los árboles de mango. Mesas improvisadas con tablas sobre caballetes fueron cubiertas con manteles bordados, y el olor de la comida hacía que nuestros estómagos rugieran: frijoles charros, arroz rojo, pollo en mole, tamales, nopales asados, calabacitas guisadas. Era una fiesta para los sentidos. Después de la comida, los adultos se quedaron en la mesa tomando café, comiendo dulce de leche y conversando sobre política, sobre la sequía, sobre los precios del frijol que no paraban de subir. Nosotros los niños recibimos permiso para jugar en el huerto siempre que no subiéramos a los árboles ni estropeáramos las frutas que aún no estaban maduras. Corrimos hacia el fondo de la propiedad, locos por la libertad. Jugamos a las traes, a las escondidas. Recogimos guayabas caídas y comimos hasta que nos dolió la barriga. El tiempo fue pasando y poco a poco los niños fueron siendo llamados por sus padres. Las gemelas de la tía Dalila tuvieron que irse a casa más temprano porque una de ellas tenía fiebre. Los niños del tío Manuel fueron llamados para ayudar a cargar algunas cosas, y yo me quedé sola en el huerto, observando un panal de abejas sin aguijón que había encontrado en un tronco viejo. Fue cuando escuché la voz del tío Gerardo detrás de mí. «Concepción, ¿qué haces aquí sola, mijita?» Me volteé sonriendo. Era el tío Gerardo, mi tío favorito. «Mire, tío, encontré una casa de abejas, pero son de esas buenas que no pican». Él se acercó, mirando por encima de mi hombro. Sentí su cuerpo grande detrás del mío, su olor a cigarro y tequila. No lo había notado antes durante la comida, pero ahora me daba cuenta de que había bebido más de lo habitual. «Qué padre, princesita. Pero no es bueno quedarse aquí sola. Hay muchas víboras en esta parte del terreno. Ven, te voy a enseñar algo interesante allá adentro». Tomé su mano sin dudar. ¿Por qué dudaría? Era mi tío querido, el hombre que me daba dulces, que me contaba historias, que me hacía sentir especial. Confiaba en él completamente. Me llevó no hacia la casa principal donde estaban todos, sino hacia una construcción menor en el fondo de la propiedad. Era donde guardaban las herramientas de trabajo del campo, los costales de granos, las monturas de los caballos. Un lugar oscuro, con olor a tierra húmeda y moho. «¿Qué vamos a ver aquí, tío?» «Tengo un regalo para ti, princesita, pero es secreto, ¿eh? No puedes contarle a nadie o se arruina la sorpresa para los otros primos». Asentí, sintiéndome especial nuevamente. Un regalo solo para mí, un secreto nuestro. Mi corazón de niña se aceleró de felicidad. Tío Gerardo cerró la puerta detrás de nosotros. El cobertizo quedó en penumbra. La única luz venía de una ventanita pequeña en lo alto de la pared. Me llevó hasta el fondo donde había una especie de depósito con costales de frijol y maíz apilados. «Cierra los ojos, princesita. Solo ábrelos cuando yo te diga». Cerré los ojos, casi saltando de emoción. Esperaba recibir una muñeca, tal vez, o un libro de cuentos. Fue cuando sentí sus manos grandes y ásperas en mi cuerpo. Lo que sucedió en aquel cobertizo oscuro, en aquella tarde de domingo que comenzó tan feliz, es algo que durante muchos años intenté borrar de mi memoria. Los recuerdos vienen en destellos, sus manos tocándome donde nadie jamás me había tocado. Su voz ronca en mi oído, diciéndome que yo era especial, que era nuestro juego secreto, que no podía contárselo a nadie o mis padres se enojarían conmigo. Recuerdo el olor a polvo y sudor,
el peso de su cuerpo sobre el mío, el dolor lacerante que me hizo gritar y su mano tapando mi boca con fuerza, casi asfixiándome. Recuerdo mis sollozos, mis súplicas para que parara, y su mirada, esa mirada que hasta hoy me persigue en las pesadillas, una mirada vacía, como si yo no fuera una persona, apenas una cosa para su placer. No sé cuánto tiempo duró. Para una niña de 9 años sufriendo semejante violencia, podría haber sido una eternidad. Sé que en algún momento el dolor fue tan intenso que mi cuerpo, incapaz de procesar tanto sufrimiento, simplemente se apagó. Perdí la conciencia. Cuando desperté, estaba sola en el cobertizo oscuro. Mi vestido azul de bolitas que mamá había hecho con tanto cariño estaba rasgado y manchado de sangre. Mi cuerpo dolía de una manera que jamás había sentido antes. Había sangre escurriendo por mis piernas y no entendía bien lo que había pasado. Solo sabía que había sido algo terrible, algo prohibido, algo que me había quebrado por dentro. Intenté levantarme, pero caí. Intenté gritar, pero mi voz salió débil, un susurro ronco. Me arrastré hasta la puerta, dejando un rastro rojo en el suelo de tierra. Cuando finalmente logré abrir la puerta, la luz del atardecer me cegó momentáneamente. Oí voces llamándome a lo lejos. Mi madre, mi padre, buscándome. Había perdido la noción del tiempo. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente en aquel cobertizo? ¿1 hora? ¿2? Intenté llamarlos, pero solo conseguí emitir un gemido. Fue mi hermana Teresa quien me encontró primero. Recuerdo su grito al verme, su rostro transformado por el horror. Luego vinieron mis padres, y el mundo se convirtió en un torbellino de voces asustadas, de llanto, de preguntas que yo no podía responder. «Dios mío, ¿qué le pasó? Concepción. ¿Quién te hizo esto? Llamen a un médico. ¡Rápido!». Fui cargada en brazos de mi padre de regreso a la casa principal. Recuerdo las miradas horrorizadas de todos, los gritos de mi madre, el llanto de mi abuela, y recuerdo al tío Gerardo parado en un rincón, observando todo con una expresión que mezclaba preocupación y algo más que en aquel momento no supe identificar. Pero hoy sé que era miedo. Miedo de ser descubierto. No conseguí decir nada. El shock, la vergüenza, el miedo y aquella sensación terrible de que algo precioso me había sido robado me dejaron en estado de estupor. Solo conseguía llorar, un llanto silencioso y constante, mientras me envolvían en una cobija y me colocaban en la parte trasera de la camioneta del tío Manuel para llevarme al hospital en el pueblo vecino. Lo último que vi antes de que dejáramos la propiedad fue el rostro del tío Gerardo observando desde lejos y sus labios formando las palabras que me había dicho en el cobertizo. «Es nuestro secreto». El viaje hasta el hospital fue una pesadilla. Cada bache en aquel camino lleno de hoyos era como una puñalada en mi cuerpo ya destruido. Mis lágrimas se secaron, no porque el dolor hubiera pasado, sino porque parecía que mi cuerpo ya no tenía nada más que dar. Era una cáscara de niña. El hospital quedaba en Huajuapan, el pueblo más grande cerca de Santa María del Valle. Era un edificio blanco de 2 pisos con un crucifijo grande en la entrada. En aquella época, la mayoría de los hospitales rurales eran administrados por monjas. Recuerdo las miradas horrorizadas de las enfermeras cuando me vieron, las conversaciones susurradas, el rostro de la monja directora contorsionándose en una expresión que mezclaba pena e indignación. «La niña fue violada», oí decir a alguien, aunque en la época ni siquiera sabía bien lo que esa palabra significaba. Solo sabía que algo terrible había sucedido, algo que hacía que los adultos bajaran la voz e intercambiaran miradas graves. Me llevaron a una sala pequeña y blanca. Una doctora vino a examinarme. Recuerdo el alivio que sentí porque fuera una mujer. Sus manos eran gentiles, pero aún así cada toque me causaba dolor. Ella me hablaba bajito, intentando calmarme, pero yo estaba más allá del alcance de cualquier consuelo. «Vamos a tener que operarla», oí decir a la doctora a mis padres. «Las heridas internas son graves». Lo que siguió fue un borrón de agujas, máscaras, luces fuertes,
voces distantes y, misericordiosamente, oscuridad cuando la anestesia finalmente hizo efecto. Al despertar, horas después, estaba en una cama de hospital con tubos y vendas por todos lados. El cuarto estaba oscuro, iluminado apenas por la luz tenue que venía del pasillo. En una silla junto a la cama, mi madre dormía en una posición incómoda, el rostro hinchado de tanto llorar. Quise llamarla, pero mi voz no salía. Intenté mover la mano para tocarla, pero mi cuerpo parecía pesar toneladas. Fue entonces cuando oí un sonido viniendo de la puerta. Pasos leves, cuidadosos. Mi corazón se aceleró, el pánico apoderándose de mí. ¿Sería él? ¿Habría venido para silenciarme definitivamente? La puerta se abrió lentamente y la luz del pasillo reveló el rostro de mi padre. Nunca había visto a mi padre así. Adelino siempre fue un hombre fuerte, imperturbable, de esos que no demuestran debilidad ni cuando el mundo se está derrumbando. Pero el hombre que vi en aquella puerta estaba destruido. Los ojos rojos, el rostro envejecido 10 años en un solo día, la postura encorvada como si cargara el peso del mundo. Se acercó a la cama, pensando que yo aún dormía. Con cuidado infinito, arregló la cobija sobre mí. Una caricia tan leve que apenas la sentí. Vi lágrimas silenciosas descendiendo por su rostro marcado por el sol y el trabajo duro. «Mi hijita», susurró tan bajo que casi no lo oí. «Perdóname, yo debía haberte protegido». Fue la primera y única vez que vi a mi padre llorar. El hombre que enfrentaba tormentas sin pestañear, que cargaba vigas de madera pesadas como si fueran palitos, que nunca se doblegó ante las dificultades de la vida, estaba allí, despedazado por el dolor de no haber podido proteger a su hija menor. Cerré los ojos, fingiendo seguir dormida. No quería que él supiera que lo había visto en aquel momento de vulnerabilidad. Aún siendo niña, sabía que había cosas que un hombre como mi padre prefería mantener en privado. Los días en el hospital se arrastraron. Descubrí después que estuve internada casi 2 semanas. Había perdido mucha sangre, las heridas internas eran graves y hubo momentos en que los médicos temieron por mi vida. Pero yo era fuerte, como decía la doctora. «Esta niña tiene fuerza de ahuehuete», comentaba a las enfermeras. Al tercer día, cuando ya conseguía estar despierta por más tiempo y el dolor había disminuido un poco gracias a los medicamentos, la doctora vino a verme acompañada de un hombre de traje que se presentó como delegado. «¿Concepción?», dijo sentándose junto a mi cama. «Sé que es difícil hablar de esto, pero necesitamos que nos cuentes lo que pasó. ¿Quién te hizo esto?». Miré a mi madre, que estaba del otro lado de la cama. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de dolor y determinación. «Puedes hablar, hija», dijo sosteniendo mi mano. «Nadie va a hacerte daño de nuevo. Papá y yo vamos a protegerte». Aún así, las palabras no venían. ¿Cómo contar que mi propio tío, el hermano de mi padre, el favorito de la abuela, había hecho algo tan horrible? ¿Cómo decir que el hombre que todos amaban, que contaba historias y hacía trucos, era un monstruo? Pero algo en la mirada de mi madre, una firmeza que decía que ella lucharía por mí contra el mundo entero si fuera necesario, me dio valor. «Fue el tío Gerardo», susurré tan bajo que tuvieron que inclinarse para oírme. El silencio que siguió fue absoluto. Vi el shock en el rostro del delegado, la confirmación dolorosa en el de mi madre. Ella ya lo sospechaba, me di cuenta. Tal vez ya había visto algo en su comportamiento que nunca noté. Tal vez había percibido miradas, gestos que pasaron desapercibidos para todos los demás. «¿Estás segura, hija?», preguntó el delegado, su voz ahora más suave. «Es una acusación muy seria». «Estoy segura», respondí, sintiendo un peso saliendo de mis hombros conforme las palabras salían. Él me llevó al cobertizo de las herramientas. Dijo que tenía un regalo para mí, un regalo solo mío, y después... No pude continuar. Las lágrimas vinieron en cascada y con ellas los sollozos que sacudían mi cuerpo dolorido.
Mi madre me abrazó con cuidado, murmurando palabras de consuelo en mi oído. Está bien, mi niña. Fuiste muy valiente, muy valiente. El delegado hizo algunas preguntas más, anotó todo en una libretita y después salió prometiendo que se tomarían medidas. Solo años después entendí lo que significaba aquella frase. Cuando nos quedamos solas, mi madre sostuvo mis manos entre las suyas y me miró con una intensidad que nunca olvidé. Concepción, escucha bien lo que voy a decirte. Lo que te pasó no fue tu culpa, no fue por tu vestido, no fue porque sonreíste demasiado, no fue porque estabas sola en el huerto. Fue porque tu tío es un hombre enfermo, un monstruo que se esconde detrás de sonrisas y dulces, y va a pagar por esto, te lo prometo. Asentí, aún incapaz de creer totalmente en aquellas palabras. Parte de mí, la parte niña que aún no entendía la maldad del mundo, pensaba que debía haber hecho algo para provocar aquella situación. Tal vez, si no hubiera aceptado ir con él, si no hubiera confiado tanto. Y hay una cosa más, continuó mi madre. Su voz ahora un susurro. Tu padre no puede saber que fue su hermano. No todavía. ¿Por qué? Pregunté confundida. Porque tu padre lo va a matar, Concepción. Lo va a matar e irá a la cárcel, y nos quedaremos sin él, y no puedo perderlos a los dos. No entendí completamente en aquel momento, pero estuve de acuerdo. Confiaba en mi madre más que en cualquier persona en el mundo. Lo que no sabía era que mi padre ya estaba en la puerta del cuarto, había escuchado todo. La expresión en su rostro cuando entró, Dios mío, nunca la olvidaré. Era como si algo hubiera muerto dentro de él, algo fundamental. Sus ojos, normalmente vivos y brillantes, estaban opacos como piedras en el fondo de un río. Adelino, mi madre comenzó, percibiendo por su mirada que había escuchado. Por favor, piensa en las niñas, piensa en la familia. Él levantó la mano pidiendo silencio, pero no con rabia. Era un gesto cansado, derrotado. Ya pensé, Josefa, pensé mucho y tengo un plan. El modo como lo dijo, tan calmado, tan controlado, me dio más miedo que si hubiera gritado o roto todo en el cuarto. Era la calma de quien ya había tomado una decisión irrevocable, de quien ya había aceptado las consecuencias de lo que iba a hacer. En aquel momento, acostada en aquella cama de hospital, aún demasiado débil para levantarme sola, con dolores que ninguna niña debería sentir, no imaginaba lo que vendría después. No sabía que el plan de mi padre no era simplemente matar a su hermano, sino hacerlo sufrir como yo había sufrido. No sabía que la justicia, cuando se hace por mano propia, puede ser mucho más terrible que cualquier castigo legal. Lo que sabía era que nada sería como antes. La niña que brillaba en el vestido de bolitas azules, que corría por el huerto recogiendo guayabas, que confiaba en los adultos y creía que el mundo era un lugar bueno, había muerto en aquel cobertizo oscuro. En su lugar estaba naciendo alguien diferente, alguien que cargaría cicatrices invisibles por el resto de su vida. En los días que siguieron, muchas personas vinieron a visitarme al hospital. Mis tíos y tías, primos, vecinos, hasta el padre de nuestra parroquia. Todos traían regalos, palabras de consuelo, miradas de compasión, todos excepto el tío Gerardo. De él solo oí decir que había ido a Ciudad de México a resolver unos negocios. Huyendo, claro. Mi abuela también nunca apareció. Supe después que se negaba a creer que su hijo menor, su preferido, pudiera haber hecho algo tan horrible. Tal vez era pedir demasiado a una madre, o tal vez era solo un ejemplo más de cómo muchas veces preferimos creer en una mentira cómoda que enfrentar una verdad devastadora. Una semana después de mi conversación con el delegado, cuando ya estaba mejorando y los médicos hablaban de darme de alta pronto, mi padre vino a visitarme solo. Se sentó junto a mi cama con aquella expresión seria que raramente abandonaba su rostro desde el incidente. Concepción, comenzó, escogiendo las palabras con cuidado. El domingo que viene habrá otra comida en casa de la abuela. Solo de oír eso, sentí mi cuerpo entero contraerse de miedo. Nunca más quería volver a aquel lugar, ver aquel cobertizo, recordar.
No quiero ir, papá, respondí, las lágrimas ya formándose en mis ojos. Por favor, no me obligues. Él tomó mi mano con una delicadeza que contrastaba con aquellos dedos callosos de tanto trabajar. No tienes que ir, mi niña. Nunca más tendrás que ir allí si no quieres. Pero tu madre y yo iremos, y necesito que entiendas que tal vez pasen cosas que vas a oír después. Cosas sobre el tío Gerardo. ¿Qué cosas, papá? Él dudó, claramente dividido entre el deseo de protegerme de más horrores y la necesidad de prepararme para lo que estaba por venir. Justicia, mi niña, justicia. La palabra quedó flotando entre nosotros, llena de promesas sombrías, de secretos que yo aún era demasiado joven para comprender. Aunque no sabía exactamente lo que mi padre planeaba, sentí un escalofrío. No era solo miedo, era también una especie extraña de alivio, la certeza de que, de un modo u otro, tío Gerardo pagaría por lo que había hecho. Cuando salgas de aquí, continuó mi padre, iremos a casa de tu tía Dalila en San Juan de los Lagos. Ustedes, tú, tu madre y tus hermanas se quedarán allí un tiempo. Yo iré después. ¿Y la escuela, papá? ¿Y la casa y mis libros? Él sonrió, una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. Todo eso puede esperar, hija. Ahora lo importante es que te recuperes y que estemos todos juntos a salvo. Aquella noche soñé con el tío Gerardo. No era una pesadilla como las que había tenido en las noches anteriores, con él persiguiéndome por el huerto, arrastrándome al cobertizo oscuro. Era un sueño diferente. Él estaba acostado, inmóvil, mientras una sombra se le acercaba. La sombra tenía el rostro de mi padre, pero de alguna forma no era exactamente él. Era algo más antiguo, más primitivo, como si todas las generaciones de padres que ya tuvieron que proteger a sus hijas se hubieran fundido en aquella figura que avanzaba lentamente, inexorablemente, hacia el hombre dormido. Desperté antes de ver lo que pasaba, pero la sensación que me quedó era que, fuera lo que fuese, sería irreversible, como la pérdida de mi inocencia en aquel domingo fatídico, como las cicatrices que quedarían en mi cuerpo y en mi alma, como la confianza que nunca más sería la misma. 3 días después, recibí el alta del hospital. Salí en una silla de ruedas, aún demasiado débil para caminar sola. El mundo allá afuera parecía extrañamente igual, como si fuera imposible que el cielo siguiera azul, que los pájaros todavía cantaran, que la vida siguiera su curso después de algo tan terrible. En el carro prestado que nos llevaría a San Juan de los Lagos, miré hacia atrás, hacia el hospital que había sido mi hogar en las últimas 2 semanas. La doctora que me había cuidado estaba en la puerta, despidiéndose con la mano. Ella me había dicho en el último examen que probablemente nunca podría tener hijos. Los daños habían sido demasiado graves. En aquel momento eso no significó mucho para mí. Tenía 9 años. Los hijos eran un concepto distante, casi abstracto. Solo mucho más tarde entendí completamente lo que más me había sido robado aquel día. El viaje a casa de mi tía fue silencioso. Mi madre sosteniendo mi mano todo el tiempo, mis hermanas sentadas en el asiento delantero con mi padre, todos sumergidos en pensamientos que no compartían. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros. Un muro hecho de dolor, de culpa, de rabia y de un amor tan feroz que no encontraba palabras para expresarse. Cuando llegamos a casa de la tía Dalila, el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de rojo y dorado. Mi tía nos recibió en la puerta, los ojos ya rojos de llorar. Abrazó a cada uno de nosotros, sosteniendo mi rostro entre sus manos cuando llegó mi turno, mirando profundamente en mis ojos como si buscara señales del daño que iba más allá de las marcas físicas. Aquella noche fue la última vez que vi a mi padre antes del domingo siguiente. Se despidió de cada uno de nosotros con abrazos largos, palabras susurradas, promesas de que pronto estaríamos todos juntos de nuevo. Con mi madre fue diferente. Los dos se alejaron, conversaron en voz baja por mucho tiempo, y cuando volvieron, vi que mi madre había llorado, pero había algo más en su rostro. Una determinación feroz, casi salvaje. «Volveré el domingo por la noche», dijo mi padre antes de partir.
Quédense aquí, no salgan al pueblo, no hablen con nadie sobre lo que pasó. Y entonces se fue, llevando consigo el peso de una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Lo que sucedió aquel domingo en la casa de mi abuela solo lo supe mucho tiempo después. Y aún así, no la historia completa, apenas fragmentos, susurros, rumores que circularon por años en nuestra región. Lo suficiente para entender que algunas formas de justicia son tan terribles como el crimen que las motiva. Lo suficiente para saber que mi padre, aquel hombre gentil que me enseñaba a reconocer los tipos de madera por su olor, tenía dentro de sí una oscuridad que solo salió a la superficie cuando lo que más amaba fue amenazado. El tiempo que pasamos en casa de la tía Dalila en San Juan de los Lagos se arrastró como una procesión del Viernes Santo. Eran días de espera, de silencio pesado y de miradas cargadas de secretos. Mi tía hacía lo posible por ayudarme a recuperar no solo el cuerpo, sino también el alma. Preparaba las comidas que más me gustaban, me dejaba dormir con una lamparita encendida y nunca me presionaba para hablar sobre lo que había pasado. Mis hermanas, Teresa y Lourdes, se turnaban a mi lado, leyéndome historias, peinando mi cabello, intentando hacerme sonreír con bromas que ya no tenían sentido para mí. Veía en sus ojos no solo la tristeza, sino también un miedo nuevo. El miedo de que el mundo no era el lugar seguro que ellas pensaban, que el mal podía venir vestido de familia, con voz gentil y manos que antes solo ofrecían dulces. Mi madre casi no dormía. Por la noche la oía caminar por la casa, murmurando oraciones, a veces llorando bajito cuando pensaba que nadie podía oírla. Durante el día se mantenía fuerte por mí, por todos nosotros, pero sus ojos tenían un brillo febril, como si estuviera constantemente calculando, planeando, preparándose para algo que yo no conseguía comprender completamente. El domingo tardó en llegar y al mismo tiempo vino demasiado rápido. Cuando el sol salió aquel día, sentí un peso en el estómago, una certeza oscura de que algo irreversible estaba a punto de suceder. Mi madre se vistió con cuidado, escogiendo un vestido negro simple, atando su cabello en un moño apretado. No era la ropa festiva de quien va a una comida familiar. Era la ropa sobria de quien va a un ajuste de cuentas. «Voy a encontrarme con tu padre», dijo besando mi frente antes de salir. «Quédate con tus hermanas y tu tía. No salgas de casa. No abras la puerta a nadie. No contestes el teléfono. Volveremos por la noche». Había una finalidad en aquellas palabras que me asustó, como si ella tampoco tuviera certeza de que volvería, pero estuviera determinada a ir de todos modos. Recuerdo agarrar su mano, pedirle que no fuera, que se quedara conmigo, que dejara que la policía resolviera todo. Ella apenas sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y dijo: «Algunas cosas, mi hija, la policía no puede resolverlas. Algunas deudas solo la sangre las paga». Aquellas palabras se quedaron conmigo, resonando en mi cabeza como la campana de la iglesia en las mañanas de domingo. ¿Qué planeaba hacer mi madre, aquella mujer que me había enseñado a amar al prójimo, a perdonar 70 veces 7? ¿Qué había preparado mi padre, aquel hombre que paraba su trabajo para no pisar una hormiga, para el hermano que había traicionado su confianza de la peor manera posible? El día se arrastró en una agonía de incertidumbre. Me sentía como si estuviera esperando un resultado que ya conocía pero que no quería aceptar. Cuando la noche finalmente cayó, trayendo consigo una lluvia fina y persistente, mi cuerpo entero estaba tenso como una cuerda de guitarra a punto de reventar. Fue casi medianoche cuando oímos el carro acercándose, el ruido de neumáticos en el lodo, la puerta cerrándose, pasos en el portal. Mi tía fue a atender mientras yo, mis hermanas y mis primos esperábamos en la sala, congelados en una expectativa que nadie osaba nombrar. Mi padre entró primero, seguido por mi madre. Los dos estaban empapados, no solo por la lluvia, sino por algo más, algo que parecía emanar de ellos como un aura invisible, una mezcla de agotamiento, alivio y un horror silencioso que nunca había visto en sus rostros. «Está hecho», dijo mi padre a mi tía, las palabras pesadas como piedras.
Nunca más volverá a tocar a ninguna niña. Nadie preguntó qué estaba hecho, qué había sucedido en aquella casa distante donde yo había perdido mi inocencia. El silencio que siguió estaba cargado de entendimiento, de ciclicidad. Algo terrible había sucedido, algo que no sería discutido frente a los niños, algo que nunca sería mencionado fuera de aquel círculo cerrado. Mi padre vino hasta mí, se arrodilló frente a mí, tomó mis manos pequeñas entre las suyas grandes y callosas. Sus ojos, que siempre me habían parecido tan fuertes, estaban humedecidos. «Nunca más, mi hija», dijo, la voz entrecortada. «Nunca más nadie te hará daño así, te lo prometo». Le creí. Con toda la fe que una niña puede tener, creí que mi padre había arreglado el mundo roto, que había eliminado al monstruo de mis pesadillas, que ahora podríamos volver a ser lo que éramos antes. No sabía entonces que algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser como eran, que algunas heridas, incluso después de cicatrizadas, siguen doliendo cuando el tiempo cambia, cuando el recuerdo viene sin aviso, cuando algo, un olor, un sonido, una sombra, trae todo de vuelta como si hubiera sucedido ayer. Dormimos todos juntos aquella noche, en un montón de colchones en el suelo de la sala. Nadie quería quedarse solo, ni siquiera los adultos. Era como si necesitáramos la presencia unos de otros para alejar las sombras, para confirmar que aún estábamos allí, enteros, juntos, sobrevivientes. 2 días después, partimos de regreso a Santa María del Valle, no a nuestra casa antigua. Esa había sido vendida apresuradamente a un comerciante del pueblo. Fuimos a una casa nueva del otro lado del pueblo, más cerca del centro. Una casa que mi padre había comprado con el dinero de la venta de la antigua y de sus ahorros de años. Una casa sin memorias, sin fantasmas, sin el peso de lo que había sucedido. Los meses que siguieron fueron de lenta reconstrucción. Mi cuerpo se curó más rápido que mi alma. Las heridas físicas cicatrizaron. El dolor disminuyó. Pude volver a caminar, a correr, a ser una niña en el sentido físico de la palabra, pero por dentro había envejecido décadas en pocos días. El delegado vino algunas veces, hizo preguntas, anotó respuestas, pero nada parecía suceder. Un día llamó a mis padres para una conversación privada. Cuando volvieron, tenían una expresión extraña, mezcla de alivio y una tristeza resignada. «El caso está cerrado», dijo mi padre aquella noche durante la cena. «Gerardo fue encontrado muerto en el Río Grande. Aparentemente se ahogó. Estaba borracho, dicen». La forma como dijo «aparentemente», la forma como mi madre bajó los ojos, me dijo todo lo que necesitaba saber. No fue un accidente, no fue suicidio, fue la justicia por mano propia, la ley antigua de ojo por ojo, la sentencia ejecutada lejos de los tribunales y de los jueces. Nunca supe exactamente lo que pasó aquel domingo en casa de mi abuela. Solo muchos años después, cuando ya era adulta, oí fragmentos de la historia, comentarios susurrados, frases sueltas en conversaciones de adultos que creían que yo no estaba escuchando. Lo suficiente para formar una imagen borrosa, incompleta, pero aterradora. Por lo que pude entender, mi padre y mi madre fueron a casa de la abuela Antonia como si fuera apenas una comida más de familia. Tío Gerardo estaba allí. Había vuelto de Ciudad de México 2 días antes. Nadie sabía lo que me había pasado. La historia oficial era que me había caído de un árbol en el huerto y me había lastimado gravemente. Mis padres se sentaron a la mesa, comieron, conversaron, fingieron normalidad, mientras el veneno que mi madre había traído de la farmacia hacía efecto lentamente en el vaso de tío Gerardo. No era un veneno para matar, era para paralizar, para dejarlo consciente pero incapaz de moverse, de hablar, de pedir ayuda. Cuando todos los demás invitados se fueron, cuando mi abuela se retiró a descansar, lo llevaron al mismo cobertizo donde él me había atacado. Y allí, en el mismo lugar donde él había destruido mi infancia, mi padre. Bueno, hay cosas que es mejor no saber en detalle, ni siquiera ahora, tantos años después. Lo que sé es que después lo llevaron al Río Grande. Él aún estaba vivo, pero débil,
debilitado. El agua hizo el resto, llevándose no solo su vida, sino también las pruebas de lo que había sucedido antes. La noticia de la muerte de tío Gerardo se extendió rápidamente por la región. Un accidente trágico, decían. Un hombre joven, lleno de vida, llevado por las aguas del río. Una pena, una tristeza. Mi abuela quedó devastada. Entró en un luto profundo del que nunca se recuperó totalmente. Sus otros hijos la apoyaron, intentaron consolarla, pero nada llenó el vacío dejado por el hijo menor, el preferido. Lo que nadie dijo públicamente, pero que todos sospechaban, era la verdad sobre lo que él había hecho. En un pueblo pequeño como el nuestro, los secretos tienen piernas cortas. Las preguntas sobre por qué estaba internada, los rumores sobre la violencia del ataque, las sospechas sobre quién podría haber hecho algo tan horrible. Todo esto circulaba en susurros, en miradas, en conversaciones interrumpidas cuando alguien se acercaba. Nunca más volví a hablar sobre el asunto con mis padres. Era como si hubiéramos hecho un pacto silencioso. Lo que pasó, pasó. Está terminado. Vamos a seguir adelante. Y fue lo que hicimos, cada uno a su manera. Mi padre se sumergió en el trabajo con una intensidad nueva, como si quisiera purgarse de algo a través del sudor y el cansancio físico. Mi madre se volvió más devota, más rigurosa en sus prácticas religiosas, pasando horas en la iglesia rezando por algo que nunca mencionaba. Yo me refugié en los estudios. Descubrí en los libros un mundo donde podía escapar, donde las historias tenían finales felices, donde la justicia prevalecía sin necesidad de manos manchadas de sangre. Estudié con una determinación que sorprendió a mis maestros. Cuando completé la primaria, ya era la mejor alumna de la escuela. Fue en esa época que descubrí mi vocación. La doctora que me había cuidado en el hospital vino a visitar nuestro pueblo y pasó por nuestra casa para ver cómo estaba. Quedó impresionada con mi recuperación, con mi inteligencia, con mi curiosidad sobre todo lo relacionado con la medicina. «Serías una excelente doctora, ¿sabes?», comentó mientras le mostraba mis cuadernos, donde anotaba todo sobre plantas medicinales que aprendía con los más viejos de la región. La idea se plantó en mí como una semilla. Doctora, alguien que cura, que ayuda, que salva vidas, alguien que transforma el dolor en conocimiento, el sufrimiento en compasión. Era exactamente lo que quería hacer. Claro que para una niña pobre del interior de Oaxaca en los años 1950, convertirse en doctora era casi un sueño imposible, pero yo tenía dentro de mí una fuerza que ni yo misma conocía completamente. La fuerza de quien enfrentó lo peor y sobrevivió, de quien miró al monstruo a los ojos y siguió de pie. Cuando terminé la secundaria, a los 15 años, ya tenía un plan. Iría a Ciudad de México. Me quedaría en casa de una prima lejana de mi madre, trabajaría durante el día y estudiaría por la noche para terminar la preparatoria e intentar el examen de admisión para medicina. Mis padres dudaron al principio. La idea de dejarme ir a la capital, tan lejos de ellos, los aterrorizaba después de todo lo que habíamos pasado. Pero vieron mi determinación, mi necesidad de seguir adelante, de transformar mi historia en algo más grande que la tragedia que la había marcado. «Ve, mi hija», dijo finalmente mi padre, después de muchas discusiones. «Ve y conviértete en la persona que quieres ser. Solo no te olvides de nosotros, de tu origen, de quién eres». Dejé Santa María del Valle una mañana de marzo de 1963, con una maleta de cartón que contenía todo lo que poseía y un miedo que se mezclaba con esperanza en el pecho. Tenía 16 años y, por primera vez desde aquel domingo fatídico, sentía que el futuro podría ser más luminoso que el pasado. Ciudad de México me recibió con su calor intenso, sus calles empinadas, sus olores a chile y maíz, su mezcla caótica de colores y sonidos. La casa de la prima Eulalia quedaba en la colonia Doctores, en una calle estrecha de casas adosadas. Era pequeña, apretada, sofocante, pero para mí representaba la libertad, la oportunidad de comenzar de nuevo, de ser solo Concepción, no la niña que sufrió aquello.
Conseguí un trabajo en una farmacia del barrio, limpiando, organizando, eventualmente incluso atendiendo clientes cuando el movimiento era grande. El dueño, don Armando, un español de pocas palabras pero corazón generoso, pronto se dio cuenta de mi interés por la medicina, por las propiedades de las plantas, por los medicamentos y sus efectos. «Muchacha, tienes madera para esto», decía, enseñándome a preparar pomadas, jarabes, tinturas. «¿Quién sabe si un día esta farmacia no será tuya?» Yo sonreía, agradecía, pero mi sueño era mayor. Quería entender el cuerpo humano, sus complejidades, sus fragilidades y resistencias. Quería saber por qué algunas heridas cicatrizan sin dejar marca, mientras que otras, invisibles a los ojos, siguen sangrando por dentro por años, por toda una vida. Por las noches estudiaba hasta que me ardían los ojos, hasta que se acababan las velas, hasta que finalmente el sueño me vencía. La preparatoria nocturna era difícil, los maestros cansados, los alumnos más interesados en noviar que en aprender, las materias pasadas a prisa para cumplir el programa. Pero yo absorbía todo, cada palabra, cada fórmula, cada concepto, como una esponja sedienta. Fueron 3 años intensos, años de trabajo duro, de estudio constante, de privaciones y sacrificios. Años también de descubrimientos, de amistades, de una libertad que nunca había experimentado antes. Años en que aprendí que había más de un camino a seguir, más de una forma de ser mujer, más de un destino posible. En 1966, a los 19 años, presenté el examen de admisión para medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. La competencia era feroz, las plazas pocas, los candidatos en su mayoría hombres de familias acomodadas, con años de estudio en buenos colegios. Mis posibilidades eran mínimas, pero tenía algo que muchos de ellos no tenían. Una determinación nacida del dolor, una voluntad de hierro forjada en el fuego de la peor experiencia que una niña puede vivir. El día en que vi mi nombre en la lista de admitidos fue el más feliz de mi vida hasta entonces. Lloré como no lloraba desde aquellos días en el hospital, pero eran lágrimas diferentes. Lágrimas de alegría, de victoria, de una esperanza que finalmente comenzaba a materializarse. Mis padres no pudieron venir para la inscripción. El viaje era largo, caro, y ellos nunca habían salido del interior de Oaxaca. Pero mandaron una carta que guardo hasta hoy, amarillenta por el tiempo, las letras temblorosas de mi padre que apenas sabía escribir, y las palabras cuidadosamente escogidas de mi madre. Nuestra hija, nuestro orgullo. Lograste lo que ninguno de nosotros jamás soñó lograr. Lleva nuestro nombre, nuestra historia, nuestro amor contigo por donde vayas. Y recuerda siempre, eres más fuerte que todo lo que intentó derribarte. Leí y releí aquella carta tantas veces que me sabía cada palabra de memoria. Era la prueba de que a pesar de todo, a pesar del horror que había manchado mi infancia, a pesar de la justicia terrible que mis padres habían ejecutado, había amor. Un amor imperfecto tal vez, manchado de sangre y culpa, pero aún así, amor. La facultad de medicina fue más difícil que cualquier cosa a la que me hubiera enfrentado antes. Los profesores eran exigentes, las clases intensas, las noches de guardia extenuantes. Ser una de las pocas mujeres en la carrera traía desafíos extras. Los comentarios sexistas, los chistes de mal gusto, los profesores que dudaban de mi capacidad. Pero nada de eso me detuvo. Cada obstáculo solo alimentaba mi determinación. En el 4º año, cuando comencé las prácticas clínicas, descubrí mi verdadera vocación, la ginecología y obstetricia. Traer vidas al mundo, cuidar de la salud de las mujeres, especialmente de aquellas que, como yo, habían sufrido violencias que dejaban marcas invisibles pero profundas. Era eso lo que quería hacer por el resto de mi vida. Fue durante una guardia en la maternidad, ayudando a traer al mundo al bebé de una niña de apenas 13 años, víctima de abuso como yo había sido, que tomé una decisión. No me quedaría en Ciudad de México después de graduarme, volvería al interior, a lugares como Santa María del Valle, donde niñas como yo, como aquella joven madre asustada,
no tenían acceso a cuidados médicos adecuados, a información, a protección. Me gradué en 1972, a los 25 años. La ceremonia fue sencilla, pero mis padres estaban allí, más viejos, más encorvados por el trabajo duro y por el peso de los secretos que cargaban, pero con los ojos brillando de orgullo. Mis hermanas también vinieron, ya casadas, con sus propios hijos pequeños. Doctora Concepción Pérez Santana, pronunció lentamente mi padre, saboreando cada sílaba cuando recibió mi diploma en sus manos callosas. ¿Quién lo diría, mi hija? Una doctora. Había algo en sus ojos en aquel momento, no solo orgullo, sino también una especie de redención, como si de alguna forma mi logro justificara lo que él había hecho en aquel domingo distante, como si mi éxito fuera la prueba de que la sangre derramada no había sido en vano. No volví a Santa María del Valle. En su lugar, acepté un puesto en Huajuapan, el pueblo vecino donde estaba el hospital que me había atendido tantos años antes. La doctora que me había cuidado se estaba jubilando e indicó mi nombre para sustituirla. «El ciclo se completa», dijo cuando me recibió en el hospital, ahora como colega, no más como paciente. La niña que salvamos vuelve para salvar a otras. Trabajé en aquel hospital durante 5 años, años intensos de aprendizaje constante, de desafíos enormes, falta de recursos, distancia de los grandes centros, resistencia de algunos pacientes a ser atendidos por una doctora mujer tan joven. Pero fueron también años de profunda satisfacción. Cada vida que ayudaba a traer al mundo, cada mujer que lograba recuperarse de un parto difícil, cada niña que protegía de un destino semejante al mío, denunciando abusos a las autoridades. Cada pequeña victoria era un bálsamo para la herida antigua que aún llevaba. Fue en Huajuapan también donde conocí a Antonio, el farmacéutico que se convertiría en mi esposo. Había venido de Monterrey al interior de Oaxaca, como parte de un programa del gobierno para llevar profesionales de salud a áreas necesitadas. Era un hombre gentil, paciente, con manos delicadas como nunca había visto en un hombre antes. Nuestro noviazgo fue lento, respetuoso. Él sabía, no en detalles pero lo suficiente, sobre lo que me había pasado. Sabía que había cicatrices, tanto físicas como emocionales, que yo cargaba. Sabía que había noches en que me despertaba gritando, bañada en sudor frío, atrapada en pesadillas que venían del pasado, y sabía, sobre todo, que yo tal vez nunca podría darle hijos biológicos. «No importa», dijo cuando le conté sobre esta última parte, las lágrimas corriendo por mi rostro. «Existen tantos niños que necesitan amor, cuidado. Si vamos a tener una familia, encontraremos la manera». Nos casamos en 1978, en una ceremonia sencilla en la iglesia de Huajuapan. Mi padre, ya anciano, me llevó al altar con pasos lentos pero firmes. Mi madre lloró durante toda la ceremonia. Lágrimas silenciosas que hablaban de alivio, de gratitud por ver a su hija, aquella que casi perdió, encontrando un camino hacia la felicidad. Al año siguiente, abrimos nuestra propia farmacia en Santa María del Valle. Volví al pueblo que había dejado tantos años antes, no más como la niña quebrada, sino como la mujer que se había reconstruido pieza por pieza, cicatriz por cicatriz. La farmacia Santana se convirtió en el corazón del pueblo. No era solo un lugar para comprar medicinas, era un punto de encuentro, de asesoramiento, de cuidado. Antonio se encargaba de la parte administrativa, de la preparación de fórmulas, de los medicamentos. Yo ofrecía consultas, orientaciones, a veces hasta pequeños procedimientos para aquellos que no podían llegar hasta el hospital en Huajuapan. A lo largo de los años adoptamos a 3 niños, Rodrigo, Mariana y Carla. 3 almas que, como yo, habían conocido el lado más oscuro de la vida demasiado temprano. Rodrigo había sido abandonado al nacer. Mariana y Carla eran hermanas rescatadas de un padre violento después de que la madre murió. Les dimos lo que nos fue dado y lo que nos fue arrebatado: amor, seguridad, una oportunidad de comenzar de nuevo. Mis padres vivieron lo suficiente para conocer a sus nietos adoptivos, para verlos crecer,
para darse cuenta de que la familia que habían protegido con tanta ferocidad, incluso por medios terribles, continuaba floreciendo, expandiéndose, existiendo a través de nuevas vidas, nuevos comienzos. Cuando mi padre murió en 1985, encontré entre sus pertenencias un recorte de periódico amarillento. Era la noticia del ahogamiento accidental de tío Gerardo en el Río Grande, fechada en aquel domingo fatídico de 1956. Lo había guardado todos esos años, como un recordatorio, una prueba, tal vez incluso como una especie de penitencia. En el reverso del recorte, escrito con su letra temblorosa, había apenas una frase: por Concepción, lo haría todo de nuevo. Guardé aquel recorte, no como un trofeo o una celebración, sino como un recordatorio de que el amor, incluso cuando se manifiesta en sus aspectos más sombríos, más terribles, sigue siendo amor, de que mi padre, aquel hombre gentil que nunca levantó la mano contra mí, cargó hasta el último día el peso de lo que hizo para vengarme, para garantizar que yo pudiera tener un futuro. La verdad es que ninguno de nosotros, ni mi padre, ni mi madre, ni yo, salió ileso de aquella historia. Cargamos las marcas, visibles e invisibles, por el resto de nuestras vidas. La diferencia es que aprendimos a vivir con ellas, a transformarlas en algo que, si no podía ser llamado bello, al menos podría ser útil, significativo, incluso sanador. Llegué a la parte más difícil de esta historia, mis queridos. La parte que nunca conté por completo a nadie, ni siquiera a mis hijos o a mi difunto esposo. La parte que guardé en el fondo de mi alma como un secreto sagrado, protegido por décadas de silencio. Lo que sucedió aquel domingo cuando mis padres fueron a casa de mi abuela sin mí es algo que solo supe en fragmentos, en piezas dispersas que fui juntando a lo largo de los años. Algunas contadas en momentos de debilidad por mi madre, otras susurradas por mi tía Dalila años después, otras deducidas por miradas, suspiros, pesadillas que mi padre tenía en las noches de tormenta. En aquella semana entre mi internación en el hospital y el domingo de la comida, mis padres pasaron horas planeando cada detalle. Recuerdo las noches en que los oía conversar en voz baja en el cuarto de al lado, las frases sueltas que lograba captar. Tiene que parecer accidente. Nadie puede sospechar. Él tiene que sentir lo que ella sintió. Mi madre fue a la farmacia en San Juan de los Lagos, donde nadie la conocía. Compró un frasco pequeño de un medicamento fuerte, de esos que los médicos usaban para calmar a pacientes agitados. Lo suficiente para dejar a una persona inconsciente, pero no para matar. La muerte vendría después, de otra forma. Mi padre pasó horas en el garaje de los fondos de la casa de mi tía, afilando un cuchillo de caza que había traído de nuestra casa en Santa María del Valle. Lo veía a través de la rendija de la puerta, el movimiento repetitivo de la hoja contra la piedra de afilar, el rostro concentrado, los ojos fijos, como si ya estuviera viendo algo mucho más allá de aquel garaje, mucho más allá de aquel pueblo, mucho más allá de aquel momento. En la mañana del domingo partieron temprano. Mi madre usaba su vestido negro simple, el cabello recogido en un moño severo. Mi padre, su única camisa buena, aquella que solo usaba para misas de Navidad y Pascua. Los dos parecían ir a un funeral, no a una comida familiar. «Cuida a tus hermanas», me dijo mi madre antes de partir. «Recen por nosotros». De lo que sucedió después, consigo reconstruir a través de los fragmentos que recogí a lo largo de los años. Mis padres llegaron a casa de mi abuela a la hora de la comida. Fueron recibidos con la normalidad de siempre, tal vez con algunas preguntas sobre cómo estaba yo. Mi padre abrazó a sus hermanos, inclusive a Gerardo, sin demostrar nada más que el cariño habitual. Mi madre ayudó a poner la mesa, a servir la comida, a llenar los vasos. Fue durante la comida que ella hizo lo que había planeado. En un momento de distracción, cuando todos estaban entretenidos con la conversación, el polvo del medicamento se disolvió en el vaso de pulque de tío Gerardo. Él bebió sin notar nada, tal vez apenas un leve sabor amargo que el pulque ya naturalmente poseía. Después de la comida, cuando todos se dispersaron por la propiedad para el descanso de la tarde, el medicamento comenzó a hacer efecto. Tío Gerardo sintió mareo,
dificultad para mantener los ojos abiertos. Mi padre, atento, percibiendo las señales, ofreció ayuda. «Parece que bebiste demasiado, hermano», dijo, el brazo alrededor de los hombros de Gerardo. «Ven, vamos a tomar un café fuerte para aclarar la cabeza». Pero no lo llevó a la cocina, lo llevó al cobertizo de las herramientas en el fondo de la propiedad. El mismo cobertizo donde yo había sido atacada. No fue una elección aleatoria, fue deliberada, simbólica. Era allí donde la justicia sería hecha. Mi madre lo siguió algunos minutos después, asegurándose de que nadie notara a dónde habían ido. Cerró la puerta del cobertizo tras de sí. Lo que sucedió allí dentro, en aquella tarde caliente de 1956, nunca lo supe con precisión. Hay cosas que tal vez sea mejor no saber completamente, pero sé que mi tío fue atado a una silla vieja con las cuerdas que mi padre había traído escondidas en el fondo del carro. Sé que estaba lo suficientemente consciente para entender lo que estaba sucediendo, pero demasiado débil para resistir o gritar. Sé que mi padre habló con él largamente. No fue un ataque ciego de rabia, una explosión de violencia. Fue algo calculado, frío, metódico. Él quería que Gerardo supiera exactamente por qué estaba allí, qué había hecho, qué estaba a punto de pagar. «¿Recuerdas lo que le hiciste a mi hija en este mismo lugar?», preguntó mi padre, la voz controlada, casi calmada. «¿Recuerdas su llanto, sus gritos, la sangre?» Dicen que el cobertizo tenía ventanas pequeñas cubiertas con trapos oscuros para que nadie pudiera ver lo que sucedía allí dentro. Que la única luz venía de una lámpara de petróleo, creando sombras que danzaban en las paredes como espectros. Sé que mi madre estaba allí, presenciando todo, a veces participando. Ella, que nunca había levantado la mano contra nadie, que me había enseñado que la violencia era pecado, que me había mostrado la importancia del perdón. Aquel día, en aquel cobertizo, era otra persona, una fuerza de la naturaleza. La personificación de la ira maternal, el águila protegiendo a su cría, aunque fuera demasiado tarde. «Quiero que sienta el mismo dolor que Concepción sintió», le dijo a mi padre. «Quiero que sepa lo que es ser impotente, ser violado, ser destruido por dentro». Y así se hizo. Con el mismo cuchillo que tío Gerardo había usado para amenazar a una niña aterrorizada, mi padre infligió heridas calculadas para causar dolor extremo sin matar. Heridas que dejarían cicatrices permanentes, como las que yo cargaría para siempre. Heridas en lugares que significarían que él nunca más podría hacerle a otra niña lo que me había hecho a mí. Pero no fue solo violencia física, fue también una ejecución psicológica. Cada corte era acompañado por palabras que describían exactamente lo que él me había hecho, cómo me había sentido, lo que me había sido robado. Era como si mis padres quisieran asegurarse de que, en sus últimos momentos, tío Gerardo entendiera completamente la monstruosidad de sus actos. Cuando terminaron, él estaba vivo, pero apenas técnicamente. Había perdido mucha sangre, estaba en shock, al borde de la inconsciencia. Fue cuando mi padre y mi madre lo llevaron al carro, escondido bajo una lona, y condujeron hasta una parte aislada del Río Grande. La noche ya había caído. La lluvia fina que había comenzado más temprano ahora caía con más fuerza, borrando huellas, lavando evidencias, creando el escenario perfecto para lo que parecería un accidente. Mi padre cargó el cuerpo casi sin vida de su hermano hasta la orilla del río. Tío Gerardo aún respiraba, aún tenía pulso, pero estaba demasiado débil para luchar, para gritar pidiendo ayuda. «¿Tienes algo que decir antes de irte?», preguntó mi padre. Un último momento de humanidad ofrecido al hombre que había destruido a su familia. No sé si tío Gerardo respondió, si pidió perdón, si lloró, si mostró arrepentimiento o si mantuvo su odio hasta el final. Solo sé que momentos después, su cuerpo fue empujado hacia las aguas del río, arrastrado por la corriente que, en aquella época del año, tras semanas de lluvia, era lo suficientemente fuerte para llevar a un hombre adulto hacia el fondo. Mis padres se quedaron allí por algún tiempo, viendo el río tragarse la evidencia de su crimen, de su venganza, de su justicia.
La lluvia caía sobre ellos, lavando la sangre de sus manos, pero no de sus almas. Aquella sangre, invisible pero indeleble, los acompañaría por el resto de sus vidas. El cuerpo fue encontrado 3 días después, atrapado entre unos matorrales a la orilla del río, algunos kilómetros río abajo. Las heridas fueron atribuidas a las piedras y ramas contra las cuales habría golpeado mientras era arrastrado por la corriente. El veredicto fue rápido: ahogamiento accidental debido a la embriaguez. Nadie cuestionó, nadie investigó a fondo. Era apenas un hombre joven más que había bebido demasiado y caído al río. Una historia común en aquella región, en aquella época. Cuando la noticia llegó a San Juan de los Lagos, donde estábamos, vi la expresión en el rostro de mi padre. No era alivio, ni satisfacción, ni triunfo. Era algo más complejo, más profundo. La realización del precio que había pagado para vengar a su hija, no solo la vida de su hermano, sino también una parte de sí mismo que nunca más volvería. La inocencia de creer que el mundo es esencialmente bueno, que las personas son básicamente decentes, que la familia es siempre un puerto seguro. Volvimos a Santa María del Valle una semana después, a una casa nueva, para intentar empezar de nuevo. Pero los fantasmas vinieron con nosotros, las pesadillas, los silencios, las miradas distantes de mis padres cuando pensaban que nadie estaba observando. Crecí a la sombra de aquel domingo, de aquella venganza. Cada logro mío: terminar los estudios, entrar en la facultad de medicina, graduarme, abrir mi propia farmacia, era celebrado con una alegría mezclada con una tristeza inexplicable para quien no conociera nuestra historia completa. Era como si mis padres vieran cada paso mío como una justificación para lo que habían hecho, una prueba de que el sacrificio de sus almas no había sido en vano. Valió la pena, decía a veces mi padre cuando me veía con bata blanca atendiendo a un paciente, salvando una vida. Valió cada gota de sangre. Él nunca especificaba de cuál sangre hablaba, si de la mía, derramada en aquel cobertizo cuando tenía apenas 9 años, o de la de su hermano, derramada en el mismo lugar años después, o incluso de la suya propia, metafórica pero igualmente real, que él sintió escurrir de su corazón en el momento en que cruzó una línea de la cual no había retorno. Mi madre nunca fue tan explícita. Ella hablaba a través de gestos. La forma como sostenía mi mano durante una consulta médica difícil, el orgullo en sus ojos cuando yo explicaba a una madre joven cómo cuidar de su bebé, la paz en su rostro cuando me veía feliz, realizada a pesar de todo. Cuando me casé con Antonio en 1978, vi a mi padre llorar por segunda vez en la vida. La primera había sido en el hospital, cuando me vio quebrada por el abuso. Esta vez eran lágrimas diferentes, no de dolor o rabia, sino de una alegría mezclada con alivio. Alivio por ver que yo había conseguido superarlo, que había encontrado amor, que había construido una vida más allá de la tragedia. Durante la ceremonia, cuando me entregó en el altar, susurró algo que solo yo oí: «Venciste, mi hija, vencimos». Y en aquel momento entendí completamente: la venganza nunca fue solo por el dolor que me causaron. Fue también una declaración, un grito al universo. Ella va a sobrevivir, va a superarlo, va a tener una vida plena a pesar de lo que le hicieron, y el hombre que intentó destruirla no estará aquí para verlo. Cuando adopté a mis 3 hijos, Rodrigo, Mariana y Carla, a mediados de los años 1980, vi en el rostro de mis padres algo que nunca había visto antes: paz. Como si el ciclo finalmente se cerrara, como si la herida abierta décadas atrás finalmente comenzara a cicatrizar de verdad. Estos pequeños, decía mi padre jugando con sus nietos adoptivos, son la prueba de que el bien vence al final, que después de la tormenta más oscura, el sol siempre vuelve a brillar. Mis padres murieron como vivieron después de aquel domingo, juntos, unidos por un lazo que iba más allá del amor conyugal, un lazo forjado en la sangre y en el secreto compartido. Mi padre se fue primero, en 1985, de un ataque al corazón mientras trabajaba en su carpintería.
Mi madre lo siguió menos de un año después, como si ya no supiera cómo existir sin él, sin aquella presencia silenciosa que cargaba la mitad del fardo que ambos compartieron por casi 3 décadas. Me quedé con sus memorias, con su legado complicado, con la certeza de que fueron imperfectos, falibles, humanos hasta la médula, capaces del amor más profundo y del odio más salvaje, de la protección más feroz y de la venganza más calculada. No estoy aquí para juzgar lo que hicieron, no estoy aquí para decir si fue correcto o equivocado. Estoy aquí apenas para contar la historia, para que tú, que me escuchas, entiendas que la vida raramente es blanca o negra, que las personas raramente son santas o demonios, que el amor puede manifestarse de formas que nos asustan, que nos confunden, que nos dejan cuestionando todo lo que pensábamos saber sobre nosotros mismos. Lo que sé es que llevo en mí tanto a la niña que fue quebrada en aquel cobertizo, como a la mujer que fue reconstruida pieza por pieza a través del amor brutal e imperfecto de mis padres, a través de mi propia determinación de no ser definida por lo peor que me sucedió, a través de las vidas que ayudé a salvar, de los niños que ayudé a traer al mundo, de los hijos que crié con todo el amor que pude dar. Hoy, a los 78 años, mirando hacia atrás, hacia el largo y doloroso camino que recorrí, no siento solo el dolor, el horror, la injusticia. Siento también gratitud por los padres que tuve, que a pesar de sus métodos terribles, me amaron más allá de la razón. Por el esposo que encontré, que me mostró que no todos los hombres son monstruos. Por los hijos que crié, que me dieron la oportunidad de crear una familia basada en el respeto y el amor genuino. Por la carrera que construí, que me permitió transformar mi dolor en sanación para otros. Y siento, sobre todo, una certeza quieta y firme. Sobreviví, no solo físicamente. Sobreviví con mi alma intacta, con mi capacidad de amar preservada, con mi fe en la vida renovada diariamente a través de los pequeños milagros que nos rodean cuando tenemos ojos para ver. Mis queridos, agradezco de corazón que me hayan acompañado hasta aquí en este viaje difícil por mi pasado. Si mi historia tocó su corazón de alguna manera, piensen que tal vez están pasando por algo similar o conocen a alguien que está pasando por ello. Porque es eso lo que aprendí después de todos estos años. La vida puede quebrarnos de formas inimaginables, pero la decisión de recoger los pedazos y reconstruir algo nuevo, algo bello, algo significativo, esa decisión es toda nuestra. Es el único poder que nadie puede quitarnos, no importa lo que nos hagan. Soy doña Conchita de la Farmacia, y esta fue mi historia. Que Dios proteja a cada uno de ustedes. Amén. Antes de terminar el vídeo, si te gustó mi vídeo no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte al canal.